Hi, Hola, konnichiwa. estamos aprendiendo Desu yo. subtítulos. Hon ni shite kudasai. Hola tripulantes, konnichiwa minasan. Bienvenidos a el primer episodio de 5 sobre cómo transformar tu imaginación en realidad. En este caso vamos a estar enfocados en nuestra canción y nuestro video de Yare no Oni. Me llamo Lau y soy cantante de Pancake Rocket, un grupo musical conformado por Luisen y por mí en el que mezclamos ritmos latinos con J-pop y cantamos en japonés, español e inglés. El objetivo de esta serie de videos es compartir contigo el origen de esta mezcla de culturas y de ritmos y también demostrarte cómo ha sido todo el proceso de convertir nuestra imaginación en realidad para que de pronto lo puedas aplicar en tus propios proyectos musicales. A pocos días del lanzamiento de Yare no Oni, nuestra última canción, mucha gente nos ha hecho muchas preguntas. ¿Qué es eso de Yare no Oni? Yare no Oni te nani, nan desu ka? ¿Qué dice la letra? ¿De qué va la canción? Entonces les voy a echar el cuento de todo este concepto. Yare no Oni es una canción que se trata de un diablo de Yare que no puede dejar de bailar ni de gozar y que cuando te atrapa tú tampoco vas a poder dejar de bailar ni de gozar hasta morir. Es una canción con una letra muy divertida. Una de las cosas curiosas sobre la letra que a mí me gusta resaltar es que dice en japonés, dice Kokoro ga shiawase kedo shinzo ga shinda. Eso quiere decir que tu corazón está feliz pero tu corazón está muerto. Pero ¿cómo es eso? Es que Kokoro y Shinzo, los dos quieren decir corazón, pero Kokoro se refiere al corazón con el que uno siente, con el que uno ama y odia, y el Shinzo es el corazón, que es el órgano como tal del cuerpo. Entonces, no sé, me pareció divertido. Pero bueno, seguimos con la explicación. Yare es un sitio en Venezuela donde se celebra una manifestación cultural y religiosa que data desde los años de la colonia y se celebra el triunfo del bien sobre el mal. Esta es una manifestación bellísima en donde sale mucha gente a la calle y hay muchos hombres que se visten con unos ropajes rojos, se ponen unas máscaras de colores fabulosas y grandes y a veces cargan varios accesorios, como por ejemplo unas maracas así como estas. Y lo que hacen es bailar al ritmo de los tambores. Por eso también a veces se les conoce como diablos danzantes de Yare. Los Oni en Japón son criaturas yokai del folclore japonés que también datan de hace mucho tiempo y hoy en día aparecen en muchas manifestaciones culturales japonesas, como el arte, la literatura, el teatro y en algunas canciones. A estos Onis hay veces que los vas a encontrar en algunos matsuris en Japón, también utilizando unas máscaras de colores. Estas criaturas representan esta creencia del mundo espiritual en Japón. Cuando Luisen me mandó el track o lo que iba a ser la base de esta canción, me pareció tan divertida, pero tenía este toque como misterioso y por eso se me vino a la mente este concepto de los Oni. Pero claro, cuando escuché después las maracas y este toque en la métrica de la música del joropo, de una vez también se me vino a la mente el diablo de Yare y es que me pareció la mezcla perfecta y me emocioné un montón porque sentí que encontré algo de verdad muy especial y muy único. Es que mira, los Oni son criaturas medio diabólicas que tienen unas máscaras de colores que muchas veces tienen cachos y en muchas ocasiones usan el color rojo. Igual que los diablos de Yare, que también son unas criaturas como medio diabólicas, que tienen unas máscaras de colores, que tienen cachos y que usan el color rojo. ¡Qué coincidencia cultural más espectacular y qué oportunidad de oro de resaltar en lo que somos parecidos estas dos culturas que están tan lejos geográficamente y que además son mis dos culturas favoritas! Díganme si no. Los diablos de Yare salen a la calle y bailan al ritmo de esta música. Y los Oni también salen a la calle cuando van a los matsuris e interactúan al ritmo de esta música. O sea, díganme ustedes. Pero bueno,
Ya que estamos hablando un poco más adentrados en el tema musical, yo les presento a Luisen, que nos va a explicar cómo es que se logró hacer esta mezcla tan loca y tan divertida desde el punto de vista de producción y de composición musical. ¿Cómo nació Yarenoni musicalmente? Pues lo primero fue la idea de crear una canción bailable, algo así con un tipo EDM dance beat, pero hacerla con un ritmo que pegue más con lo sudamericano. Tu sonido básico EDM va a ser un 4x4, ¿verdad? Tungs, tax, tungs, tax, tungs, tax. Pero ¿qué pasa si lo haces en 3? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De ahí vino la idea de hacer una canción que se pegue un poquito al 3/4 o el 6x8 venezolano y dijimos, oye, ¿qué pasa si combinamos un dance track con algo que podría convertirse en joropo? Entonces aquí tenemos el beat. Se nos ocurrió hacerlo también un poquito más teatral y conectamos con la idea del Diablo de Yare y hacer una canción, oye, ¿qué pasaría si el diablo te obligara a bailar? Entonces de ahí vienen que los versos tengan este sonido teatral que es como un pianito que sube y baja. Entonces aquí pasa algo muy divertido a nivel rítmico, donde tienes ese pianito rítmico con unas bandolas venezolanas. Y abajo tienes el 4 on the floor, que sería ese kick drum. Tums, pax, tums. Y en los coros, que es donde la fiesta se prende, donde ya ahí no puedes parar de gozar, también se nos ocurrió, ¿por qué no usar unas maracas, unos samples de maracas que yo tenía? Y los pusimos en vez del hi-hat. Entonces tienes ahí una combinación de ese joropo tuyero maraqueado bien bueno, bien gozón, con el tums, pax, tum, ese de 3/4 que les había hablado ahorita. Y, por supuesto, alguien tenía que grabar la voz del diablo. Entonces, no pares de bailar, no pares de gozar. Fue muy divertido. Y no olvidemos hablar de cómo empieza la canción, que empieza con unos taikos, que es ese tambor japonés que suena gigantesco, que puede que lo hayan escuchado en cantidad de películas, pues es súper usado. Y no hay manera más épica de empezar una canción donde lo que va a pasar es que no vas a poder controlar tus ganas de bailar. Entonces, por eso la canción empieza con esos súper tambores, preparando toda esa explosión y locura diabólica donde el diablo de Yare viene por ti. Aquí vamos. Hontoni subarashi desu ne. Increíble, ¿no les parece interesante? O sea, a mí me voló la cabeza. Pero bueno, total que cuando ya tuvimos la canción lista y la escuché por primera vez ya completa, me entró una necesidad imperiosa de lanzarla en grande, con una estética muy marcada, y el video tenía que tener baile porque si no, nada tenía sentido en esta vida. Yo no estaba segura de cómo rayos lo iba a hacer, pero bueno, para eso soy productora. Entonces agarré lápiz y papel, que es el primer paso, ¿no? El primer paso para hacer tu imaginación realidad es colocar toda esa inspiración, colocar todo eso que tienes en la cabeza en un sitio tangible, que puede ser una hoja, puede ser un archivo de Photoshop, puede ser, bueno, lo que tú quieras, pero tiene que ser algo en lo que tú puedas escribir, en lo que tú puedas organizar tus ideas. En este caso te voy a presentar un documento que hice que se llama un documento de tratamiento visual. En este documento vamos a colocar todo lo básico de la estética de la canción para traducirlo a un video musical. Para hacer este documento, pues lo importante es que ya tengas más o menos un vision board o una especie de cartelera que puedes usar, por ejemplo, Pinterest, con mucha inspiración visual sobre, bueno, más o menos a dónde vas a ir con la estética del video, cómo va a ser la dirección de arte, ¿no? Pero bueno, para presentártelo más organizado, en este documento vas a ver el guión, vas a ver cómo es la dirección de arte, cómo es la dirección creativa, de los vestuarios, de los conceptos y pues toda la descripción en general de lo que va a ser, de lo que vas a plantear en tu video musical. Por supuesto que luego de tener este documento listo, entonces va a empezar un proceso fabuloso, porque ya vas a saber más o menos qué necesitas, qué recursos, más o menos por dónde empezar. En nuestro caso, pues vas a ver todo este proceso en los siguientes capítulos de esta serie.
Por cierto, acabo de lanzar nuestra página de Patreon, en donde vas a poder apoyar esta iniciativa, y también vamos a poder compartir juntos este mismo recorrido, este mismo proceso, en forma de, vamos a ir analizando todos los pasos que hay que tomar para hacer de tu imaginación una realidad. Vas a poder acceder a este documento y vamos a poder analizarlo juntos. De forma que no solamente vamos a estar en esta aventura juntos y vas a ver contenido exclusivo, me vas a ver sufriendo un poco en todo el proceso, pero también me vas a ver riendo y disfrutando cada paso de este proceso, ¿no? Estamos súper emocionados de embarcarnos en esta aventura y compartir contigo todos los detalles y los altos y bajos de cómo convertir tu imaginación y nuestra imaginación en realidad. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por acompañarnos en este proceso lleno de colores. Cada uno de los tripulantes de este Pancake Rocket es súper valioso para nosotros. Y si estás llegando por primera vez, te invito a que te suscribas y te conviertas en un tripulante de nuestro cohete. Esperamos que la pases genial acá y que juntos exploremos muchos universos nuevos llenos de color y de mucha música. Hasta el próximo episodio. Mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne.